Bienvenidos sean apasionados del misterio y el suspenso. Es para mí un placer estar aquí y poder compartirles historias. Hoy conoceremos el espeluznante caso de un hombre de familia y negocios, un padre ejemplar, un esposo amoroso, y tras encontrar un cráneo en su lujosa mansión, se descubriría sus más oscuras pasiones. Este es el caso de Herbert Bomister. Herbert Bomister nació un 7 de abril de 1947 en Indianápolis, Indiana, hijo de Elizabeth, una ama de casa, y de Richard Bomister, un doctor anestesiólogo. Herbert era el hijo mayor de 4 hermanos, y pronto la familia se mudó a Washington debido a que el consultorio de su padre había prosperado. Herbert fue un niño normal, pero al llegar a la adolescencia presentó cambios en su comportamiento de manera cruel. Él empieza a desarrollar una obsesión por la sangre y por cosas repugnantes, además que en muchas ocasiones hacía reflexiones oscuras. Una de las cosas que asustó mucho a sus compañeros y maestros fue que llevó un cuervo muerto a su aula y lo colocó sobre el escritorio de su maestra, y en otra oportunidad se orinó sobre el escritorio de otro profesor, así que todos se alejaban de él. Ante este comportamiento extraño, sus maestros llamaron a sus padres para que sea atendido ante un especialista. Herbert fue sometido a pruebas y el diagnóstico arrojó que sufría de esquizofrenia y de desorden de la personalidad múltiple, pero no se sabe si realizó el tratamiento para ayudarlo con sus enfermedades mentales. Increíblemente, a pesar de su condición, era buen estudiante y sacaba buenas notas. Incluso después de haber sido diagnosticado, mantenía muy buenas calificaciones. Herbert fue un niño solitario y él, en su afán de ser aceptado, se inscribió en múltiples actividades para intentar tener amigos, pero nadie quería vincularse con él. Todos pensaban que era un niño raro. Herbert, ante la negativa, volcó sus energías en hacer cosas extrañas, como examinar animales muertos. Cada vez que encontraba uno en el camino, se lo llevaba a casa. Años más tarde, en 1965, ingresó a la Universidad de Indiana, pero no era constante. Podía asistir un semestre y al siguiente no. Luego se fue a estudiar en 1972 en la Universidad de Butler, pero nunca se graduó. Luego de esto conoció a Juliana Seider, una profesora de quien se enamoró perdidamente y siempre se mostró amoroso. Luego se casaron en 1971. Ellos tuvieron 3 hijos, Mary, Eric y Emily. Ya para esto, Herbert tenía buen trabajo, así que le pidió a su esposa que renuncie para que pueda atender a la familia. Pero después de un tiempo lo despiden, por lo que Julie, su esposa, tuvo que volver a trabajar como profesora. Mientras tanto, Herbert fue a trabajar a una tienda donde adquirió cierta experiencia, así que decidió poner una tienda junto con su esposa y le solicitó a su madre un préstamo de $4,000. Este negocio les iba muy bien, al punto que compraron una nueva tienda y luego de ello compraron la granja Fox Hollow con un costo aproximado de $1,000,000. Era una mansión lujosa. Pronto, la felicidad que embargaba a la familia se apagaría, pues Herbert nuevamente se sentía malhumorado, trataba mal a su personal e incluso a su esposa, quien era la codueña del negocio. Julie, ante esta situación, decidió llevarse a sus hijos a casa de su suegra, dejando los negocios a cargo de su esposo. Una mala decisión,
Herbert ya no era el mismo. No iba al trabajo a menudo, seguía tratando mal al personal y ellos empezaron a renunciar. El negocio cada vez iba decayendo. Por otro lado, Herbert estaba obsesionado con la granja, sobre todo con la piscina. La mantenía ordenada y limpia. Él se sentía solo, así que comenzó a llevar los maniquís de su tienda para retratar escenas, como que están haciendo un picnic o disfrutando un día en la piscina mientras él hablaba con ellos. En aquellos días que Herbert estaba solo en casa, empezó a asistir a bares gay. Iba muy a menudo. Él tenía cierta atracción por los hombres. Y esta era una época en la que la sociedad era conservadora. Así que Herbert intentó ocultar que le gustaban los hombres y para ello se casa con Julie. Un dato referente a esto es que ellos en todo su matrimonio solo tuvieron relaciones sexuales 6 veces. En 1991, cuando Julie y Herbert se mudaron a Indianápolis, hombres homosexuales de entre 20 y 46 años empezaron a desaparecer. Años más tarde, la madre de uno de los jóvenes que desapareció contrató un detective y él concluyó que quien lo hacía era una misma persona por las características que presentaba. Los dos chicos eran homosexuales, iban a ese mismo bar y también desaparecieron cerca del bar. Además de ello, el investigador supo que alrededor de 12 hombres desaparecieron. Al tener las pruebas, las madres de los jóvenes fueron a la policía y denunciaron el hecho. La policía no quiso involucrarse porque se trataba de hombres homosexuales y ellos creían que se habían ido de la ciudad para poder vivir en libertad. Mientras esto sucedía, el hijo de Herbert encontró en el patio de su casa un cráneo humano. Lo tomó y se lo llevó para mostrárselo a su mamá. Julie, muy asustada, fue a ver de dónde lo había sacado. Y al acercarse se dio cuenta que esos huesos estaban esparcidos por todo ese espacio. Ella confrontó a su esposo y le preguntó si sabía algo de ello y de dónde salió el esqueleto. Herbert respondió que ese fue un regalo de su padre que le había hecho años atrás y que luego lo enterró. Julie dejó pasar este episodio y jamás tocaron el tema. Por otro lado, el investigador no lograba averiguar más hasta que un día se le acerca un joven que se hacía llamar Tony Harris. Él le comentó de ciertas cosas que pasó un día en un bar. Él dijo que era amigo de un hombre que había desaparecido, Roger Cutler, y que un día fueron a un bar. Cuando se le acerca un hombre de nombre Brian, ellos la pasaron bien. Y después de unas horas, Brian lo invitó a visitar su mansión y él aceptó. Tony iba atento a las calles, pero al estar tomado perdió el camino y luego de media hora llegaron a la casa. Brian le hace un pequeño tour en su casa. Todo muy bien, la casa muy lujosa, pero al llegar a la piscina se quedó sorprendido. Al ver la escena tétrica de los maniquís, se sintió mal y ya no quiso estar ahí. Lo único que quería hacer era irse, y más cuando Brian empezó a preguntar por temas sexuales. Le preguntó si había jugado autoasfixia mientras se daba placer. Tony le dijo que no, pero al darse cuenta que este hombre tenía cosas extrañas, aceptó. Fue entonces que Brian tomó una manguera y le pidió a Tony que lo ahorque. Luego llegó el momento que cambien de lugar. Tony estaba muy asustado y viendo las intenciones de Brian, simuló desmayarse. El juego terminó, se fueron al carro y luego hacia la ciudad. Luego de esta declaración, al detective no le quedó duda que el asesino era el mencionado Brian, así que lo que querían era atraparlo, pero por más de un año no saben nada de él, hasta que un día Tony va a un bar y se encuentra con Brian. Tony
hacia el carro del auto de Brian y anota el número de la placa. Pero al averiguar de dónde proviene el auto, se dan cuenta que el nombre del dueño era Herbert Bomister. El detective se acerca y solicita a Herbert le deje inspeccionar la granja, pero al no tener una orden no puede ingresar. También solicitaron a la esposa de Herbert, pero ella también se niega. Entretanto, una investigadora se sumó al caso. Ella venía solicitando una orden para revisar la granja. La policía respondía que necesitaban las pruebas suficientes para obtener la orden. Por otro lado, Herbert continuaba con sus malos tratos. Fue entonces que Julie se acerca a una investigadora que casualmente era la misma que venía investigando el caso de los hombres homosexuales desaparecidos. Entonces Julie le empieza a contar a la investigadora todo lo que venía pasando e incluso lo que su hijo encontró en el patio. La investigadora solicita el permiso a Julie para que pueda inspeccionar la granja, lo cual Julie no tuvo otra que aceptar. Y ellos al ingresar a la granja encontraron algo escalofriante. Se encontró cerca de 5.000 fragmentos de huesos que pertenecían al menos a 11 esqueletos triturados, de los cuales 8 fueron identificados. Ante ello levantaron una orden de prisión a Herbert y él, al saber lo que ocurría, huyó a Canadá. Un mes después encontraron el cuerpo sin vida de Herbert. Él se había quitado la vida con una pistola y al lado encontraron una carta donde decía que se quitó la vida porque su negocio ya no funcionaba, que le estaba yendo mal en su matrimonio, pero en ningún momento él menciona sobre los esqueletos que se encontraron en su mansión. Ante ello, la policía se encontraba investigando este caso y se dieron cuenta que Herbert no solo era el responsable de la muerte de estos jóvenes, sino también se comprobó que él era el asesino del Interestatal 70, quien asesinó a 8 hombres en los años 80 y que los cuerpos aparecían en medio de la carretera. Y cuando Herbert compró la granja, ya no volvió a hacerlo porque ya tenía el espacio suficiente como para arrojar esos cuerpos. Y esto coincidía con la fecha en la que Herbert vivía allí y las características en las que estos jóvenes fueron encontrados eran similares a los que aparecieron en el bar. Después de todo ello, se dice que la granja estaba embrujada, e incluso antes que Herbert la habitara, y que esto ayudó a que él se volviera más loco. Entre las cosas que sucede, se dice que se abren y cierran ventanas, objetos que se mueven y se oyen ruidos. Bueno, hasta aquí llega este relato. Espero haya sido de tu agrado. Muchas gracias por acompañarme y si gustas oír de casos reales, mitos y leyendas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que se te avise cuando suba video. Tengan ustedes dulces, dulces sueños. Un gran beso volador. Cuídate mucho y nos vemos en una siguiente historia.